Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de las enfermedades y de los problemas más comunes que suelen afectar a los periquitos australianos e ingleses. Sin más, empezamos. Los periquitos, como cualquier otro tipo de aves exóticas que tenemos en nuestros aviarios, están sometidos indirectamente y en mayor o menor porcentaje a posibles bacterias, hongos y virus que pueden provocarle la aparición de enfermedades. En el caso de los periquitos australianos o periquitos ingleses, algunas de las enfermedades más comunes que podemos encontrar son las siguientes. En primer lugar, la muda francesa, como normalmente se le conoce a la enfermedad de la poliomavirosis. Es una de las más extendidas y conocidas en los periquitos y es provocada por un virus que causa graves problemas en el crecimiento de las plumas y de los tejidos córneos. De ahí que los periquitos con esta enfermedad muestren un plumaje alterado y desordenado, sin apenas brillo en sus plumas, y en muchas ocasiones, dependiendo del desarrollo de la enfermedad, pueden llegar incluso a perder el vuelo. De esta enfermedad tenemos que saber que es muy contagiosa, por lo que desde el primer momento en el que la detectemos, es aconsejable aislar al periquito enfermo del resto y limpiar y desinfectar el aviario para evitar la propagación de la enfermedad. Desgraciadamente, aún no se han podido desarrollar tratamientos eficaces para tratar la enfermedad de forma efectiva, aunque se recomienda aportar vitaminas del grupo A, D y E, aminoácidos esenciales y refuerzos en su alimentación que favorezcan la regeneración del plumaje y la posible recuperación de los periquitos ante esta enfermedad. Todo esto, evidentemente, siempre bajo la supervisión de un veterinario especialista en aves. En segundo lugar, tenemos la coccidiosis, de la cual todos o la mayor parte de los criadores hemos escuchado hablar alguna vez, puesto que es una enfermedad que, además de ser súper contagiosa, es muy frecuente en algunos aviarios, no solo de periquitos, sino también de canarios, jilgueros y demás especies similares, que se suele transmitir entre las aves a través del contacto directo, por alimentos contaminados e incluso por las heces. La coccidiosis está producida por determinados parásitos que se alojan en el intestino de las aves y que le provocan diarreas oscuras, incluso se puede apreciar la presencia de sangre en sus heces, debilidad general, apatía y en muchos casos, si no se le ofrece un tratamiento adecuado y a tiempo, puede acabar con la vida del periquito en cuestión de semanas. Normalmente, los profesionales para tratar esta enfermedad emplean tratamientos a base de sulfamidos o toltrazurilo junto con vitamina K para evitar que se puedan originar hemorragias a consecuencia del tratamiento, ya que este tipo de tratamientos son bastante agresivos. Y además, se recomienda administrar vitaminas y probióticos para ayudar a regenerar el organismo del pájaro y para regular correctamente su función digestiva tras el tratamiento. Por aquí arriba y debajo en comentarios fijados te voy a dejar el enlace al vídeo donde hablábamos exclusivamente sobre la coccidiosis, sus síntomas, tratamientos y sobre recomendaciones de veterinarios para que conozcas más esta enfermedad y para que sepas cómo actuar de la mejor forma posible tanto para prevenirla como para tratarla. En tercer lugar, hay que tener mucho cuidado tanto con los parásitos internos como externos, ya que pueden ser causantes de la aparición de otro tipo de problemas y enfermedades. Los ácaros rojos, piojillos y los ácaros de la sarna son un tipo de parásitos que afecta tanto a periquitos como a otras aves exóticas y suelen aparecer por el contacto de otras aves que los tengan, por la falta de limpieza y desinfección de las instalaciones, por el uso de materiales porosos, por no haber establecido correctamente los periodos de cuarentena, etc. En el caso de los ácaros y los piojillos, se pueden detectar con facilidad en superficies claras o en pequeños recovecos en los que se suelen esconder durante el día, para salir por la noche a alimentarse de la sangre de los periquitos, provocándoles debilidad general, anemias, la aparición de posibles enfermedades, malestar, picores, nerviosismo e incluso puede llegar a causar la muerte del periquito si la población de estos parásitos es muy elevada. Y en el caso de los ácaros de la sarna, que es otra afección muy común en periquitos australianos y que se manifiesta por la presencia de irregularidades en su piel, en sus patas o en su pico, ya que este tipo de parásitos microscópicos cavan la piel de los periquitos para alimentarse de sus células, produciéndoles heridas y costras de color marrón y una apariencia escamosa. Normalmente, los ácaros de la sarna es fácil detectarlos en la zona del cero y del pico, ya que son zonas sensibles fácilmente colonizables para este tipo de parásitos, que una vez que se alojan en sus huéspedes y pasadas unas semanas, comienzan a aparecer heridas e incluso pueden llegar a producir malformaciones en el pico, como un crecimiento excesivo e irregular. Para tratar todo este tipo de parásitos, ya sean ácaros rojos, piojillos o ácaros de la sarna, es recomendable aplicar un tratamiento a base de ivermectina 0,12%, que consiste en la colocación de una gota de producto en la zona derecha del cuello del periquito
para que se distribuya posteriormente por todo su cuerpo. Y además, en el caso de ácaros de la sarna, también se pueden aplicar tratamientos cutáneos en la zona afectada, con pomadas acaricidas e hidratantes que ayuden en primer lugar a acabar con los parásitos y en segundo lugar a hidratar y a regenerar el tejido cutáneo dañado, junto con el empleo de vitaminas para acelerar la recuperación. Por aquí arriba te dejo el vídeo donde explicaba paso a paso cómo curar ácaros en los periquitos según las pautas establecidas por veterinarios especialistas. Por otro lado, la tricomoniasis o enfermedad de los ojos de los periquitos es otra enfermedad de la cual hemos hablado anteriormente en un vídeo específico del canal, que dejaré por aquí arriba y también debajo en comentarios fijados por si quieres ampliar más información. La tricomoniasis, también conocida como enfermedad de los mofletones, puesto que se manifiesta por la hinchazón en los ojos, de mayor o menor grado en función de si la enfermedad está más avanzada o menos, suele ser también muy contagiosa y está producida principalmente por parásitos que se encuentran presentes en el ambiente y que pueden convivir en el organismo del periquito, manifestándose en periodos concretos en los que su sistema inmunológico está más bajo de defensas, como puede ser por ejemplo la etapa de muda. Para el tratamiento de esta enfermedad, se recomienda emplear medicamentos que contengan metronidazol o carnidazol y tras la finalización es recomendable administrar antibióticos de amplio espectro para tratar posibles infecciones originadas por la enfermedad, acompañados además de algún multivitamínico para favorecer una pronta recuperación del periquito. Eso sí, todo esto, como siempre os digo, bajo la supervisión de un veterinario que sea especialista en aves. En quinto lugar, otra enfermedad habitual que pueden contraer los periquitos y en general cualquier otro tipo de ave exótica en cautividad es la salmonelosis, que es una enfermedad que tiene una alta capacidad de transmisión entre unas especies y otras e incluso entre mamíferos, por lo que hay que tener mucho cuidado de no ser nosotros mismos los que les podamos transmitir la enfermedad tras la visita a otros aviarios o tras el contacto con aves enfermas. Además, es importante evitar que aves silvestres, en especial las palomas, puedan estar en contacto directo con nuestros periquitos. E incluso un dato curioso es que puede haber periquitos u otras aves que sean portadores asintomáticos de esta enfermedad, que no presenten síntomas visuales y que sin embargo sean una fuente de contacto y propagación de la enfermedad. Los síntomas de esta enfermedad se suelen confundir con los de otras, puesto que hay varios síntomas comunes, como pueden ser por ejemplo diarreas agudas, plumaje erizado y debilidad general. Y para tratar esta enfermedad, los veterinarios especialistas en aves suelen aplicar tratamientos con enrofloxacina y sulfamida durante un cierto periodo de tiempo, acompañados con vitaminas del grupo B, aminoácidos y probióticos. Otra enfermedad muy frecuente en aves exóticas de tipo citácidas, que es más común en loros, pero que también puede manifestarse en periquitos, es el PBFD, que es una infección vírica muy presente en los últimos años. Esta enfermedad también es muy contagiosa y está producida por un virus llamado circovirus, que se manifiesta visualmente en el estado del pico y las plumas del ave. Y ojo al dato, esta enfermedad se puede manifestar inmediatamente a los pocos días, a los meses o años, e incluso hay ejemplares que son asintomáticos de esta enfermedad y que no muestran ningún tipo de síntomas, pero que son contagiosos, por lo que es aconsejable realizar muestras analíticas específicas para poder tratar la enfermedad lo antes posible y evitar contagios de unos pájaros a otros, ya que se suele expandir fácilmente por el ambiente, por las heces, por las cáscaras del huevo e incluso por el contacto directo entre unas aves y otras. Y desgraciadamente a día de hoy aún no conocemos tratamientos 100% efectivos para salvar la vida de las aves contagiadas, pero se suelen tratar con antivíricos y con otros fármacos que refuerzan el sistema inmunitario del ave, intentando potenciar así sus defensas para que el ave pueda luchar de la manera más efectiva contra la enfermedad. Los síntomas más comunes de esta enfermedad suelen ser la pérdida rápida de peso, apatía, diarreas, crecimientos y deformaciones en el pico, alteraciones en el color de su plumaje e incluso la caída repentina de las plumas, que al estar dañadas por la enfermedad provocan calvas en muchas zonas del plumaje del cuerpo de los periquitos. En último lugar, he decidido añadir en esta primera parte del vídeo de enfermedades de los periquitos la hipervitaminosis, ya que es una enfermedad que se puede evitar y prevenir muy fácilmente si conocemos los síntomas y las causas que la provocan. La hipervitaminosis, como su propio nombre indica, es una enfermedad que se produce en los periquitos y en otro tipo de aves domésticas a causa de un exceso de vitaminas en su dieta, ocasionada por el uso de determinados suplementos vitamínicos durante todo el año sin la supervisión de un veterinario. Para que te quedes tranquilo, debes saber que la hipervitaminosis se produce única y exclusivamente por un exceso en el aporte de vitaminas sintéticas, ya que las vitaminas naturales que se encuentran presentes en los alimentos que le ofrecemos en la dieta de nuestros periquitos son fácilmente asimilables para ellos
por lo que no llegan a provocarle ningún tipo de problema y puedes ofrecerles tranquilamente una buena mixtura de semillas y pienso, frutas y verduras frecuentemente y otro tipo de alimentos naturales con moderación y dependiendo siempre del momento del año en que se encuentren. No obstante, también puedes suplementar su dieta con algún tipo de multivitamínico, teniendo siempre en cuenta que para los periquitos es perjudicial tanto un déficit como un exceso de vitaminas. Un punto muy importante es que debemos establecer las pautas y medidas necesarias para evitar y prevenir cualquier enfermedad en el aviario, ya sea realizando limpiezas y desinfecciones de las instalaciones con regularidad, estableciendo periodos de cuarentena a las nuevas incorporaciones, ofreciéndoles una buena alimentación completa y equilibrada, adaptada a cada momento del año para que siempre tengan un sistema inmunológico fuerte y desarrollado, estableciendo pequeños controles en momentos puntuales del año para ver si se puede tener algún tipo de agente infeccioso que pueda causar alguna enfermedad, realizando desparasitaciones internas y externas cada cierto tiempo, etc. Y de esta manera vamos a reducir la posibilidad de que aparezcan enfermedades en nuestro aviario. Por último, recuerda que es muy importante también observar diariamente a los periquitos para intentar detectar alguna anomalía antes de que la situación se pueda agravar y ante la menor duda de que nuestro periquito pueda estar enfermo, lo mejor y lo más eficaz es acudir con él a un veterinario especialista en aves para que lo pueda analizar, diagnosticar la causa del problema y ofrecerle un tratamiento específico adecuado a sus necesidades, para que de esta manera el periquito se pueda recuperar lo más pronto posible y evitar que pueda tener secuelas o que pueda incluso llegar a morir en el peor de los casos, ya que muchos procesos infecciosos en periquitos presentan síntomas similares, lo que hace muy difícil detectar de qué tipo de enfermedad se trata. Y para terminar, insisto en que este vídeo es meramente informativo, en el que comparto mis conocimientos para que tú también puedas conocer un poco más de cada enfermedad, tengas conocimientos generales para saber cómo actuar y para que te conciencies de que la mayoría de enfermedades tienen síntomas similares, por lo que desde un primer momento lo recomendable es acudir a un veterinario, preferiblemente especialista en aves, para que pueda analizar a tu periquito y determinar la enfermedad o causa del problema y para que le pueda ofrecer un tratamiento adecuado. No obstante, aparte de todas estas enfermedades que hemos ido viendo a lo largo del vídeo, también hay otras que son comunes y que pueden llegar a afectar a los periquitos, por lo que si las quieres conocer, déjamelo debajo en comentarios y haremos una segunda parte. Si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo con tus compañeros por tus redes sociales para que esta información les pueda servir y eviten problemas en sus periquitos. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete gratis para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo un vídeo muy interesante y como siempre te espero en el próximo vídeo.